siendo el Espíritu Santo. Hablamos desde el principio cuando Dios hizo el hombre y la mujer en Génesis capítulo 1 y pudimos entender que Dios hizo el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer. Dice la Biblia que lo hizo a su imagen y a su semejanza en el capítulo 1 de Génesis, y dice que Él le dio a ellos autoridad para señorarse sobre las cosas de la tierra, los peces del mar, las aves del cielo y todos los asuntos de la tierra. Le dio al hombre y la mujer en el espíritu que hizo, los mandó a que ellos fueran, que tuvieran autoridad sobre las cosas de la tierra. Y pudimos entender en aquel entonces de que en el capítulo 2 fue cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y después formó a la mujer desde la costilla de Adán, la formó, y fue entonces que el espíritu que creó en el capítulo 1 fue depositado en un cuerpo. Amén. Tenemos que entender que el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2 de Génesis está hablando del hombre y de la mujer en el espíritu, y está hablando el hombre y la mujer en la carne, cual hizo para depositar el espíritu. Amén. Yo digo eso porque pudimos entender por esa enseñanza que ningún espíritu puede y tiene autoridad y tiene la habilidad de funcionar en esta tierra, si no es que está en un cuerpo. ¿Estamos acá? Y yo vuelvo a traer esto a memoria para que puedan entender que Cristo vino 4000 años después para restaurar la relación con nosotros, para con Dios. Amén. Y Él lo quiso restaurar a tal manera que pudiera santificar nuestro cuerpo y nuestra vida, para que nosotros pudiéramos convertirnos en el templo del Espíritu de Dios, para que ese Espíritu more en nosotros, para que pueda legalmente operar a través de nosotros sobre la faz de esta tierra. Quiero decirte que Dios no hará nada en esta tierra si no es con nosotros. Di conmigo, Dios no hará nada si no es con nosotros. Por eso Él trajo a Cristo para redimirnos de todo pecado, para darle la habilidad al Espíritu Santo que pueda entrar en nuestro cuerpo. Dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo. Y antes el Espíritu de Dios moraba sobre la tierra, pero el Espíritu de Dios podemos ver por su palabra que Él venía y se iba, y venía y se iba. Pero cuando Cristo nos redimió con su sangre poderosa, Él ahora pudo lograr de que en nuestro cuerpo pudiera morar una vez y para siempre el Espíritu Santo. Amén. Ahora el Espíritu de Dios mora con nuestro espíritu y hay una comunión con Él. Y te voy a enseñar por la palabra en esta noche que Él es el que redarguye nuestro ser. Por eso cuando uno viene a Cristo y tú cometes un error en el Señor, de repente te sientes mal, como antes no te sentías mal. Cuando pecabas, ahora te sientes mal, porque el Espíritu de Dios está ahí con tu espíritu, y cuando cometes un error, el Espíritu de Dios de repente te hace sentir mal por dentro, te sientes mal, como antes no pasaba en nuestra vida, porque antes no conocíamos de Dios, antes no conocíamos a Dios, antes no habíamos experimentado la salvación de Dios, y ahora sí, y el Espíritu de Dios vino y Él mora con nosotros para llevarnos, dice la Biblia, hacia toda verdad, hacia la salvación y vida eterna. Amén. Y por eso en esta noche queremos estudiar acerca de la persona del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateos. Es muy importante. Es muy, pero muy importante que nosotros conozcamos a través de la palabra de Dios y a través de las experiencias que el Espíritu de Dios nos da, de poder conocer y hacerte muy afiliado, muy
muy pegado al Espíritu de Dios. Quiero decirte que conociendo el Espíritu de Dios es obteniendo poder de parte de Dios. Amén. ¿Cuánto entiende eso en esta noche? Amén. Conocer el Espíritu de Dios es conocer a Dios a la profundidad. ¿Sabes? Tú puedes decirte a alguien, si alguien te pregunta, oye, ¿tú conoces a fulanito? Y tú dices, sí, yo lo conozco. Pero en realidad, para conocer a alguien a profundo, tú tienes que entender y pegarte a esa persona para conocer todo de esa persona, ¿sí o no? Sí. Pues el Espíritu de Dios, te voy a enseñar por la palabra, es lo que Dios permitió bajar a esta tierra, que puede conocer a Dios a su profundidad y nos da a nosotros a conocer a Dios por el Espíritu en su profundidad. Él nos deja saber cuáles son los pensamientos de Dios. Él nos deja saber cuáles son los deseos de Dios para nosotros. Él nos trae conocimiento acerca de los planes de Dios para el futuro. El Espíritu de Dios nos muestra a Dios a su profundidad, a su interior, a sus pensamientos, a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios hace. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 3 y versículo 11. Alabado sea Dios. Conociendo, dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Bendito Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 3 y versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo, dice Juan el Bautista, en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, Jesucristo venía tras de él, el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra en esta noche. Señor, te pido que tu Espíritu Santo ahora, Señor, venga y hable a tu pueblo, Señor. Que seas tú, Señor, y no yo. Que podamos conocerte, conocer el Espíritu, Señor, sabiendo que Él fue enviado para nuestros beneficios, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aquí por la palabra podemos ver que aún Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor, habló acerca de que el Espíritu de Dios iba a venir. Jesús iba a traer con él el Consolador, el Espíritu Santo. Dice que Juan venía a bautizar con agua. El bautismo en agua es un bautismo para arrepentimiento. Es un bautismo para los que no entienden. Cuando tú te bautizas en agua, es muy importante que la persona que se bautiza en las aguas tenga el entendimiento pleno de lo que está haciendo en fe para que ese bautismo sea eficaz. Amén. Por eso nosotros los cristianos evangélicos no creemos en el bautismo de un niño como quizá la iglesia tradicional lo hace, porque el bautismo en agua, la persona que está haciendo ese acto de fe tiene que entender plenamente de lo que está haciendo para que el bautismo en agua en fe sea eficaz para su vida. La verdad es que el bautismo en agua es la muerte sumergiendo bajo el agua y la resurrección de Cristo. Cuando te sumergen debajo del agua, el viejo hombre muere como Cristo murió en la cruz del Calvario. Y cuando te salen del agua, tú sales un nuevo nacido en Cristo, renacido en Cristo. Amén. Como Cristo renació, como Cristo resucitó, y Él te resucita como una nueva vida en Cristo. Amén. Pero esas cosas tenemos que entenderlas para que sean eficaces en nuestra vida. Alguna persona viene de un pasado tan terrible que tienes que dejarlo debajo del agua por 3 minutos, por lo menos para que se le vaya todo lo que tiene ahí. Amén. Porque en fe, cuando te sumergen y te sumergen, tú mueres al viejo hombre y nace el nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén.
Pero ese es el bautismo en agua. Pero Jesús dijo, Dios le reveló a Juan que detrás de él y los bautismos en agua venía uno que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Ya eso es un bautismo, di conmigo, eso es un bautismo diferente. Así es. Amén. Ya eso es un bautismo diferente, pero muy necesario en nuestra vida. Porque el propósito de Dios siempre fue y siempre va a ser de expandir su reino sobre la faz de la tierra. Y para poder Dios expandir su reino sobre la faz de esta tierra, donde hay tanta resistencia, donde el maligno está haciendo estrago, donde el maligno está engañando a las multitudes en estos tiempos, a la juventud, a los matrimonios, a las vidas, la están engañando más que nunca. Dios tiene que venir con un poder sobrenatural para poder rescatar a la multitud de esa gente. Y Él lo hace a través de ti y a través de mí por el poder del Espíritu Santo. Y es menester que cada creyente, cada cristiano empiece a orarle a Dios y pedirle a Dios el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando tú recibes el bautismo, cuando tú recibes el Espíritu de Dios, ahí tú vas a recibir poderes que son sobrenaturales para poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra, porque la obra de Dios es de cada uno de nosotros. No es para el pastor solamente o para el evangelista solamente, es para cada uno de nosotros. Amén. Y necesitamos el Espíritu Santo para hacerlo. Podemos ver en el libro de los Hechos, cuando Pedro, que era un hombre sin letra, era un hombre no estudiado, era un pescador. Pero cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, dice la Biblia que Pedro se levantó a predicar por primera vez en aquel día. Y la Biblia registra las cosas que habló. Y podemos entender por las cosas que habló que ese no era Pedro hablando, sino el Espíritu de Dios hablando a través de la lengua de Pedro. Porque las cosas que él habló, pudimos entender que eran palabras muy avanzadas para Pedro, sino que era el Espíritu de Dios que le estaba dando la palabra a tal grado que 3,000 y pico de personas, 5,000 personas se convirtieron en ese día por la prédica de Pedro. Amén. Mirando la diferencia entre un Pedro natural y un Pedro bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Y Dios quiere que nosotros también experimentamos esas cosas. No queremos ser cristianos mediocres, así se dice. No queremos ser cristianos apagados. No queremos ser cristianos tibios, porque la Biblia dice que a los tibios Dios vomitará de su boca. Queremos ser cristianos encendidos en el fuego del Espíritu Santo para que poder dar testimonio donde sea que tú vayas de que hay un Dios que vive y que tiene poder para siempre. Amén. Queremos el Espíritu Santo, pero para querer algo tú tienes que conocerlo. Amén. Por eso estamos hablando de esto en este día. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Trinidad. La Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es plenamente igual a Dios y al Hijo en esencia, en naturaleza y en divinidad. O sea, el Espíritu Santo es igual de sin Dios. Yo creo que podemos entenderlo de esta forma. ¿Cuánto conoce lo que es el agua? Todo el mundo conoce lo que es agua. Pero el agua puede ser en 3 formas. El agua puede ser en un hielo sólido. El agua puede ser en un gas evaporándose. Y el agua puede ser un líquido, ¿sí o no? Pero cuando tú miras, todo es agua. El agua no cambia su ser agua, sino que cambia su forma en diferentes formas, dependiendo que si frizas el agua en sólido o dependiendo si lo calienta y ves el vapor como se va en el aire, el vapor de agua o el líquido de agua, ¿sí o no? Si tú coges un vaso y lo llenas de agua y lo pones en el freezer, el día siguiente va a haber un vaso lleno de hielo.
en su forma sólida. ¿Sí o no? Si coja esa agua y lo tira en un caldero y le echa fuego, vas a ver que después de unos minutos se va a evaporar toda esa agua en gas y hasta que se desaparezca. ¿Sí o no? Pero es agua. De la misma forma, en la Trinidad, Dios, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo es igual, es lo mismo. Tenemos que entender que cuando tú permites que el Espíritu Santo entre en ti, tú estás permitiendo que Dios entre en ti y que Dios camine contigo y que Dios haga por ti. ¿Cuántos están acá? Recuerda que nadie tenía permiso para operar en esta tierra si no es por medio de un espíritu en un cuerpo. Y Dios consiguió el permiso. ¿Cómo lo hizo? Santificó nuestros templos. Santificó nuestras vidas, donde el Espíritu Santo ahora puede morar en nosotros. Él puede morar ahora en nosotros y a través de nosotros hacer los milagros y los prodigios y sanar a los enfermos y librar a los cautivos y traer una palabra que traspasa tu corazón y transforma tu vida. Traer una palabra que libera al borracho del alcohol. Traer una palabra que libera al drogadicto de su adicción de droga. Traer una palabra que penetra el corazón de los malignos, que los transforma a ser un gran predicador, como el Espíritu de Dios transformó a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, y lo transformó a ser un gran predicador para el Señor. Dios quiere hacer eso con cada uno de nosotros. Dios busca hacer eso con cada uno de nosotros. ¿Estamos acá? Bendito sea Dios. Mira lo que dice. El Espíritu Santo es plenamente igual a Dios. Es igual al Hijo en su esencia, en su naturaleza y en su divinidad. El Espíritu Santo actúa como un consolador. Es una guía para nosotros. Él nos guiará hacia toda verdad. Cuando tú aprendes esta palabra, y te lo digo como testimonio vivo, cuando tú aprendes esta palabra, tú te puedes escuchar a alguien predicar una palabra y puedes estar atento y saber cuando esa persona se equivocó en la palabra. ¿Sí o no, Rosy? Yo puedo estar donde sea. Si yo escucho a alguien predicando y dice una barbaridad, enseguida mi espíritu dice, Pregúntale a mi esposa si a veces no estamos mirando a alguien predicar y yo le digo, no reciba eso. No lo reciba, porque cuando tú aprendes la palabra y el Espíritu de Dios está contigo, Él te guiará hacia toda verdad. Amén. Sí, Señor. Él siempre te va a guiar por el mejor camino. Nuestro Padre Celestial, que nos ama más allá de lo que tú puedes entender, dice la Biblia que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Él siempre te va a guiar hacia toda verdad. Amén. Y cuando tú tienes el Espíritu de Dios, a ti no te puede inventar un cuento. Tú puedes venir, ver a fulanito venir y tú dices, algo me parece mal con esa persona. Ten cuidado, mijo, que algo me parece mal con esa persona. Porque el Espíritu de Dios te guía hacia toda verdad. Dice, el Consolador te guía. Dice, es usado para santificarte. El Espíritu de Dios te enseña a ti en las cosas más profundas, y ahora lo vamos a ver por la palabra, qué interesante eso, de lo que tú puedes estar fallándole a Dios. ¿Estamos acá? Cuando tú te tiras a orar y tú pides Espíritu Santo, Él viene a tu lado y empieza a escudriñar tu corazón y te empieza a mostrar a ti las cosas donde tú tienes que entregarle a Dios o lo que tú tienes que cambiar en tu vida. Amén. Porque Él es el Espíritu Santo y Él se conduce como cualquier otra persona que entra en una casa nueva y la ve sin barrer, la ve sin limpiar, la ve desorganizada. ¿Qué es lo que hace una persona cuando te entregan una casa nueva y la ves sin barrer? ¿Qué tú haces? La empiezas a barrer. Está desorganizada. ¿Qué tú haces? La empiezas a organizar.
La pones a tu manera, que cuando tú vengas tú te sientas bien en esa casa. Así hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando tú lo invites a venir, Él es que escudriña la profundidad de tu corazón y comienza a cambiar tu corazón de adentro para afuera. Y comienza a cambiar tu forma, tu persona, y te convierte en un nuevo hombre en Cristo Jesús y una nueva mujer en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios es experto en entrar en las profundidades de tu alma y de tu espíritu, y desde ahí buscar la manera de arrancar lo que hay ahí durante años y lo que viene de generaciones, para que tú de ahí para adelante camines como Él quiere que tú camines. ¿Estamos acá? Dice, Él nos santifica. Dice, Él mora en los creyentes para convencer del pecado, para dar testimonio de la verdad y para fortalecernos para poder nosotros servirles. ¿Estamos acá? El fin de Él es convertirte en un servidor. La Biblia dice que el que quiere ser mayor entre nosotros sea el que sirve. Amén. Porque antes nosotros, el jefe es el que no hace nada, todo el mundo hace por él. No. El que quiere ser mayor en el reino de Dios es aquel que sirve. Amén. El que le sirve a los demás. Y Dios quiere darnos el Espíritu Santo para que nos convirtiéramos en alguien que sirve a los demás. Que tenga siempre una palabra para un caído, una palabra para un necesitado, una palabra para uno que está atado, una palabra, una oración para uno que está enfermo. ¿Estamos acá? Porque Dios puede usar a una persona llena del Espíritu Santo cuando sea y a donde sea. No importa el título que tengas. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Las características y las funciones principales del Espíritu Santo. Vamos a tocar un poco de eso. Dice así: el Espíritu Santo es divino y personal. Él es un ser divino con personalidad, intelectos, emociones y voluntad. Amén. El Espíritu Santo es similar, dice la Biblia, que haremos el hombre y la mujer ¿a qué? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando Él hizo nosotros en Génesis capítulo 1, nos hizo en el Espíritu. Y como nosotros somos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es igual que nosotros. ¿Tú puedes hacer algo que le hace doler al Espíritu Santo? Sí. Dice, no contristéis el Espíritu Santo en cual fuiste llamado. Tú puedes cometer algo en tu vida contra Dios donde el Espíritu Santo lo siente. Y te voy a decir algo, cuando el Espíritu Santo lo siente, tú lo vas a sentir también. Sí, lo sientes. Porque de aquí para adelante, cuando tú cometes un error en Dios, tú empiezas a sentirte mal. Que te tienes que ir a orar y a ojalá que tengas la sabiduría de entender que hay un trono de gracia, que Dios puede perdonarte, no importa cuántas veces tú cometes el error. Amén. Porque una de las mentiras del enemigo es que cuando tú cometes un error, que ya Dios no te va a perdonar. Eso es mentira. Dios te ama tan grandemente, que Él siempre te va a perdonar siempre y cuando tú te arrepientas. Amén. Ahora, eso no quiere decir, voy a ir a hacer esto porque yo sé que Dios me va a perdonar. No, Dios conoce y escudriña los corazones y las intenciones del corazón. Dios sabe que nosotros podemos fallar. Y hay momentos que vamos a cometer errores. Y Dios viene por su Espíritu para perdonarnos, para levantarnos y para limpiarnos. Y para que podamos sentirnos perdonados. Amén. Bendito sea Dios. Pero mira lo que dice. El Espíritu Santo es divino. Él es un ser divino con personalidad, con intelecto, emociones y voluntad. Abre conmigo Efesios 4. Amén. Estamos conociendo el Espíritu Santo porque es muy necesario que de esta noche hacia adelante nosotros comencemos a orarle a Dios
para comenzar esa relación íntima. Efesios 4:30. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice. Vamos a leer desde el 30 al 32. Efesios 4:30 al 32. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Eso dice, no, ¿por qué no contristéis el Espíritu Santo? Déjame ponértelo simplemente. Estás compartiendo tu casa con tu esposa, o con tu hijo, o con un amigo que le rentaste un cuarto. Y todos los días tú remetes contra él. Ese amigo, esa persona, esa esposa, todos los días se va a sentir mal por tus palabras que dijiste, por tus cosas que cometiste. Hasta el fin que un día tu esposa, tu esposo, tu amigo va a recoger sus cosas y se va a desaparecer de ti, porque nadie puede aguantar esas agresividades y esas cosas contra él por mucho tiempo. Pues el Espíritu Santo hace igual. Él está ahí contigo para ayudarte, para amarte, para guiarte, para hacerte sentir mal cuando hiciste algo mal. Pero si tú persistes en ofenderlo, en contristarlo, un día va a coger sus cosas y se va a ir, se va a apartar. ¿Por qué? Porque nadie le gusta estar en una casa sucia. El único persona que le gusta estar en una casa sucia es una persona endemoniada, que está sucio por dentro y no le importa la suciedad que hay por fuera. ¿Estamos acá? Si no, ponte a escudriñar cualquier persona que no anda en Dios y mira su casa como está. Riego, peste, reguero por todos lados, desorganización por todos lados. ¿Por qué? Porque eres una persona desordenada. Amén. Y ese es el espíritu que está en ellos, y lo que está en ellos se refleja en lo que está en casa. ¿Estamos acá? Entonces dice, no contristéis el Espíritu Santo, en cual fuiste llamado. Cuando el Espíritu Santo venga a ti, y Él vino a ti el día que recibiste a Cristo, pero Él quiere una relación más íntima contigo, pero eso tú lo tienes que ganar y lo tienes que desear. Porque mucha gente reciben a Cristo y siguen en la vida igual. Y eso no es para que sigan en la vida igual. Tú recibas a Cristo y comienzas a aprender de Él, a caminar en lo de Él y pedir al Espíritu Santo para que Él te lleve a una relación más profunda con Dios. A tal grado que viene a gozarte con poder y gloria. ¿Estamos acá? Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dile que está todo lado, eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere usarnos, no importa la edad que tenemos, no importa el grado de escolar que fuimos, no importa de dónde veniste, de qué pasado veniste. Dios puede limpiar tu vida, llenarte de su Santo Espíritu y usarte para poder y gloria. ¿Estamos acá? Dios tiene el poder para hacer eso a través de su Espíritu Santo. Vamos a abrir 1 Corintios. El Espíritu Santo es divino y personal. Amén. 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 2. Respaldando la palabra con las escrituras. Amén. 1 Corintios 2, el 9. Vamos a leer un poquito aquí. El 9, del 9 al 13 vamos a leer. Dime cuando lo tienen ahí. 1 Corintios 2,
versículo 9 al 13, vamos a leer. Primero, 2:9. Bendito sea el Señor. Oh, aleluya. Quiero decirte que en esta noche vamos a aprender del Espíritu Santo, pero nos vamos a quedar cortos otra vez, porque hay mucho más, amén. Hay mucho más que podemos entender y aprender de Él, del Espíritu de Dios. Mira lo que dice, el 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escúchame. Cosas que ojos no vieron ni nunca han subido tus pensamientos, tu corazón, son las que Dios tiene preparadas para ti. Y tú no las sabías, pero ¿cómo las vas a saber? ¿Cómo las vas a entender? Por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios conoce a Dios en la profundidad, porque Él es una tercera parte de Dios. Y conoce a Dios. Y conoce los pensamientos de Dios para ti. Y conoce los deseos de Dios para ti. Amén. Mira lo que dice. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Quiere decir que el Espíritu de Dios nos da acceso a Dios, a lo profundo. Tú sabes, hay personas en este mundo que tú no tienes acceso a ellos. ¿Cuántos aquí pueden sacar una cita con el presidente Trump para mañana a las 8? Nadie. Nadie puede sacar una cita con el presidente Trump. Pero escúchame bien. El Espíritu de Dios te da acceso a lo profundo de Dios, al Creador del cielo y la tierra, a que creó la humanidad y la tierra y todo lo que hay en ella, a que creó el universo, a que tiene control de todas las cosas, a que envió su palabra para que permanezca para siempre. El Espíritu de Dios te da acceso a Él en cualquier momento de tu vida. ¿Estamos acá? Dice, ¿para qué? Para revelarte las cosas que nunca subió a tu corazón. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Lo está comparando. ¿Quién sabe las cosas tuyas sino tu Espíritu? Amén. Ni tu esposa, que hace 40 años que está contigo, conoce la profundidad de tu corazón como tu propio espíritu te conoce. Tu esposa no conoce los pensamientos que te pasan por aquí diariamente y las tentaciones y cuantas cosas no nos pasa por el corazón y por nuestra mente, sino tu propio espíritu lo conoce. Y lo está comparando. Dice, ¿por qué? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Estamos? Mira lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino ¿cuál Espíritu recibimos nosotros? De Dios, el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oh my God. No te quedes estancado en esta noche. Escúchame lo que el Espíritu de Dios te habla. No te quedes estancado con simplemente recibir a Cristo y seguir en la vida como antes era. Dios te está diciendo, te he dado mi espíritu para que mi espíritu te revele todo, pero todo lo que yo tengo para ti. Para que por medio del Espíritu Santo tú llegues al destino que Dios, de antes de la fundación del mundo, preparó para ti y preparó para mí. El Espíritu de Dios te va a llevar a ese lugar. Amén.
Por eso en esta noche yo comencé por decirte que era muy importante que comencemos a orarle a Dios y pedirle a Dios que su Espíritu venga a nosotros y more con nosotros. Y que tú lo conozcas y que puedas estar con Él donde sea que tú vayas. Amén. Mira lo que dice. Dice, sigue diciendo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Tú sabes por qué el mundo anda al revés? Porque hay sinnúmero de personas caminando sobre la faz de la tierra que no saben lo que Dios nos ha concedido. Y andan en derrota, caminando caribaja, en depresión, en drogas, en alcohol y en cuantas cosas, porque no conocen lo que Dios nos ha concedido. Pero Dios nos quiere hacer conocer por su Espíritu Santo todas las cosas que Él nos ha concedido para nosotros. ¿Estamos acá? Dios nos ha llamado a su reino para darnos ese conocimiento. Amén. Mira lo que dice. Dice el 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escúcheme bien. Di conmigo revelación. ¿Qué cosa quiere decir la palabra revelación? La palabra revelación es dándote entendimiento de algo a ti que estaba escondido. Te está siendo revelado los misterios de Dios, lo que Él nos ha concedido, lo que Él tiene para ti y Él tiene para mí, nos está siendo revelado por el Espíritu Santo de Dios que conoce a Dios en su profundidad. ¿Estamos acá? Tú no tienes que ir a un brujo. Tú no tienes que ir a una brujería que te tiran los caracoles o a que te lean las cartas. Tú lo que tienes que hacer es arrepentirte de los pecados, aquellos que me están escuchando, y recibir a Cristo y su Espíritu para que Dios te revele las cosas que Él te ha concedido. ¿Estamos acá? Amén. En Dios lo vas a lograr. Amén. En todos los demás caminos que tú coges van a ser caminos de perdición al fin. Cristo es el camino en esta noche. Y su Santo Espíritu que nos revela y nos lleva hacia toda verdad. Amén. Mira lo que dice. Alabado Dios. Punto número 2. Él es nuestro consolador. Jesucristo lo prometió como consolador y que nos enseñaría y nos recordaría sus enseñanzas. Amén. Dije, yo no te voy a dejar huérfano, le dijo el Señor a los discípulos. Voy a dejar el consolador para que te recuerde lo que yo te he enseñado. ¿Cuántos saben que de vez en cuando tenemos que ser recordados de las cosas? ¿Sí o no? Uno no se puede cansar de escuchar la palabra de Dios porque ella siempre nos está enseñando algo nuevo o nos está recordando de cosas que quizás se nos olvidó. ¿Cuántos saben que es muy fácil olvidarnos de la palabra de Dios cuando viene la prueba en nuestra vida? Es muy fácil de olvidarnos de las promesas de Dios cuando vemos gigantes delante de nosotros. Cuando venga la tribulación, es muy fácil de olvidarnos de las promesas que Dios. Por eso la semana pasada Dios me dijo que te dijera, escribe la palabra, porque en este año vas a tener que volver a ella para recordarte que yo estoy contigo. Escríbela, dijo el Señor. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que cuando tú te sientes en temor, cuando te sientes acusado, cuando te sientes en problemas y en peligro, venga el Espíritu de Dios y te diga, no te olvides que Dios está contigo todos los días de tu vida. Gracias, Señor. No te olvides que Dios es tu Redentor. No te olvides que Dios te protege en medio del fuego. Que aunque el fuego se encienda, a ti no te va a quemar. No te olvides que aunque se levante contra ti
Oh, bacanda, maya, somai. El Espíritu de Dios siempre está ahí para consolarte en cualquier momento débil de tu vida, para darte fortaleza, para levantarte. Amén. Y te voy a dar un secreto. En esos días que tú te levantes y tú no entiendes por qué, y te sientes cansado, y te sientes agotado, y te sientes no en victoria, comienza a alabar a Dios con un cántico para que tú veas que el Espíritu de Dios se va a mover en ti y lo que había se va a tener que ir de ti. Amén. ¿Cuántos saben que a cada rato tú tienes que limpiar tu casa? ¿Sí o no? Cuando tú alabas a Dios, tú estás limpiando tu casa. Estás limpiando tus pensamientos. Estás limpiando tus quejas. Estás limpiando todo lo que puede venir contra ti. Amén. Usa la alabanza para que tú veas. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras. Y cuando tú empiezas a alabar a Dios así, mira, hermano, yo lo siento ya. ¿Cuánto lo están sintiendo? Yo lo siento. Empecé a alabar a Dios, empecé a sentir los corrientes del Espíritu Santo. Porque Él está presente. Amén. Y aunque tú estés sintiendo cosas extrañas, cuando tú empieces a entonar una alabanza para Dios, vas a ver que el Espíritu de Dios va a venir y toda cosa extraña se va a tener que ir en el nombre de Jesús. Amén. Y vas a recobrar fuerza y gozo y paz y alegría. Amén. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. ¿Ah? Y aquel Espíritu comienza a moverse y tú empiezas a sentir y empiezas a levantarte y empiezas a levantarte y te da fuerzas nuevas. Amén. Mira lo que dice. ¿Con qué es? Con su Santo Espíritu. Él es el consolador. Jesucristo lo prometió como consolador para enseñarnos y recordarnos las enseñanzas de Cristo. Amén. Hable conmigo Juan 14. Vamos respaldando una palabra. Juan 14. El libro de Juan, San Juan, capítulo 14. Oh, aleluya. Dios está hablando suave en esta noche, pero nos estamos gozando en su palabra. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Mira lo que dice. Juan 14. Oh, bendito Dios. Y el versículo 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará de todo lo que yo os he dicho. Amén. El Espíritu de Dios nos enseñará. Escúchame, Jesús tuvo 3 años y 40 días. Porque tuvo 3 años, se murió y después tuvo 40 días después de resucitar, enseñando. ¿Estamos acá? ¿Tú crees que Jesús en esos 3 años y 40 días pudo cubrir todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos? No. Pero ahí envió el Espíritu Santo para que siguiera enseñándonos. Y podemos ver las evidencias de eso con el apóstol Pablo. Pablo no era uno de los 12 apóstoles. Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana. Pablo era del ejército de Roma. ¿Estamos acá? Y él perseguía a la iglesia. Y en el camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesucristo ya resucitado. Y Jesús lo cegó, perdió la vista. Y le dijo, Pablo, ¿a quién tú buscas? Y Pablo dijo, ¿quién tú eres? Cayó ciego del caballo. Y le dijo, yo soy Jesucristo a quien tú buscas. Y le dijo, ve a tal ciudad que iban a orar por ti para que recobra a tu vista, porque es menester que tú sufras por mi causa, le dijo a Pablo. Lo escogió para él. En un día lo transformó. Amén. Y lo empezó a usar, y no solamente lo usó. Si te pones a escudriñar las epístolas de Pablo, vas a entender cuán profundidad de revelaciones le dio a Pablo
que la escribió en su palabra para que nosotros pudiéramos aprenderla. Y dice Pablo mismo, dice que lo que yo estoy hablando, yo no lo recibí de hombre, lo recibí del Espíritu. Amén. Porque el Espíritu de Dios nos sigue revelando las cosas de Dios. Nos sigue revelando la palabra de Dios. Yo he predicado mensajes que yo nunca he escuchado a nadie predicar. ¿Por qué? Porque Dios me la reveló a mí. Estamos acá y así hace con sus siervos y sus siervas. Estamos acá. Bendito sea Dios. Punto número 3. El Espíritu Santo, Él es el que nos santifica. El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior para purificarnos y para guiarnos a la verdad y transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Estamos acá? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo se interesa mucho por purificar tu vida más y más cada día? Le voy a decir por qué. Porque a la medida que tú purificas tu vida, es a la medida que el Espíritu Santo puede permanecer y confiar en ti para traer cosas gloriosas a través de tu vida. Así como yo en mi empresa puedo mirar a los que están trabajando y de ahí escoger a uno que ha hecho un buen trabajo y yo puedo otorgar más responsabilidad sobre esa persona, porque he visto que en el periodo de los 5 años que él ha hecho un buen trabajo y ha aprendido bastante y ha llegado temprano a su trabajo todos los días y ha hecho un buen trabajo. Ahora yo lo cojo y lo entreno para elevarlo y subirlo a una posición más alta, porque todo lo que yo le mandé a hacer desde el principio, él lo hizo. Por lo tanto, ahora yo sé como su jefe que yo puedo confiar en él para otorgarle una responsabilidad más alta. Y así hace Dios con nosotros. Mientras que el Espíritu Santo, tú le cedes tu corazón, tu vida, tu voluntad, Él empieza a decirle al Padre, mira, este está listo para que empiece a derramar dones sobre su vida. ¿Qué cosas son dones? Ahora te voy a enseñar. Los dones son poderes espirituales sobrenaturales. El don de profecía, el don de ciencia. Que tú miras a una persona por primera vez y le dices, mira, Dios me dice que te diga que todas esas lágrimas que tú derramaste antier por esto y esto y esto y esto, eso Dios te la va a enjuagar en este día si tú levantas tus manos y recibes a Cristo ahora. Y la persona le mira, ¿y cómo este me conoce a mí? Eso se llama el don de esencia. Yo tengo el don de esencia. Dios me usa con el don de esencia que me lo dio. No todos los días, no siempre y no a toda persona, pero hay personas que yo... El otro día con la muchachita de David, que vino con David, Dios le describió todo lo que estaba pasando en su vida ahí abajo en Tiki. Levantó sus manos llorando y recibió a Cristo como su Salvador. ¿Por qué Dios nos da el don de esencia? Porque es una manera de tú mostrarle a las personas que Dios existe. Que tú hiciste todo aquello en secreto, pero que Dios te estaba mirando. Y ahora me lo revela a mí, para que tú sepas que Dios es real. Amén. Don de esencia, hay muchos más dones. Amén. Pero ¿qué pasa? Que Dios envía el Espíritu Santo para que vaya trabajando en ti, y a la medida que tú vayas cediendo y purificando tu vida, es a la medida que Dios empieza a depositar en ti más y más y más y más. Amén. Hasta que el día que tú entres en un lugar, como me pasó en Paraguay, que entré en una iglesia y sin hablar ni una palabra, los endemoniados empezaron a ser libres. Los endemoniados empezaron a manifestarse ahí. Y yo no hablé ni una palabra. Solamente la presencia del Espíritu Santo sobre mí. Antes de hablar. En Paraguay, en Guatemala, cogí el púlpito, alabado sea Dios, para predicar. Y el Espíritu de Dios vino y no pude ni predicar. ¿Qué iba a añadir yo si ya Él vino y empezó a sanar enfermos y empezó a librar a cautivos y la gente empezaron a quebrantarse? ¿Qué iba a añadir yo? Y todo fue porque mi presencia estaba ahí y el que estaba conmigo estaba ahí. ¿Estamos acá?
Entiéndeme, hijo de Dios, que Dios envía su Espíritu Santo para purificar nuestra vida a tal grado que Él después pueda venir y depositar dones espirituales, poder de Dios sobre tu vida para ser utilizado para alcanzar a los demás que están perdidos en este mundo. Dios no te llamó para estar sentado en una silla. Dios no te salvó para que seas mediocre. ¿Así se dice? Es una palabra muy grande para mí. Bendito sea Dios. Pero lo entendieron, ¿no? Dios no te llamó para que seas tibio. Dios te llamó para que le pidas más y más y que tú le entregues más de ti y que Él se haga más de Él en tu vida para que pueda ser usado con poder. Bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Dios. Mira lo que dice. Él es el que nos santifica. Abre conmigo. El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior para purificarnos y para guiarnos a la verdad y transformarnos a la imagen de Cristo. Tenemos que llegar a la imagen de Cristo a tal manera que cuando uno que esté por allá afuera te mira, él diga, tú tienes algo diferente. Y sin hablar, hay un brillo sobre ti. ¿Por qué? Porque te pasaste toda la mañana en la presencia con el Espíritu Santo y se te pegó lo que eres. Eres luz. Hay un brillo. Y tú abras la boca y te le dices, Cristo te ama. Y eso es lo que tú estás pasando en este día. Él te va a dar la respuesta. ¡Pum! Y empieza a llorar la persona. Porque por tu palabra el Espíritu de Dios entró en él y lo empezó a tocar. ¿Estamos acá? Entiende lo que el Espíritu le habla a la iglesia en esta noche. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que están dispuestos a decirle a Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero ser usado por ti. Yo no vine a tu reino para estar sentado, para estar neutral. Yo vine para hablarle a alguien y que alguien reciba a Cristo conmigo. ¿Estamos acá? Pero eso lo van a hacer a través del Espíritu Santo. Hay personas aquí que son tímidas ni para hablar, pero quiero decirte que Dios te va a usar para hablar. Dios te va a levantar para hablar como una cotorra que tú misma te vas a pellizcar y vas a decir, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? Porque el Espíritu de Dios te transforma al propósito de Dios en tu vida. Amén. Yo me recuerdo cuando me convertí, estábamos en carpa, en la esquina de la Fraile y la 107. En una carpa que puso mi pastor, predicando a aire libre. Yo estaba encargado de los choripán. Yo cocinaba los chorizos para vender. Y contentísimo. Yo tenía un gozo arriba porque Cristo me había salvado. Yo acababa de ser salvado y yo había recibido la salvación y el gozo y la paz de Dios. Y yo estaba, solo Dios hace al hombre feliz. Tirando los chorizos y cocinando y vendiendo choripán en la carpa. Contentísimo estaba yo. Alegre de servir. Y un buen sábado vino mi pastor y me dijo, yo quiero que tú des tu testimonio en esta noche. Hermano, yo no sabía ni hablar en español. Yo era puro americano. Yo no sabía ni hablar español. Yo aprendí el español cuando empecé a ir a la iglesia latina. Yo no hablaba español. Y yo dije, pastor, no, pastor, déjame aquí que hoy estoy vendiendo más chorizo que nunca. Yo estaba contento vendiendo choripán. No, tú tienes que dar tu testimonio hoy y hablar de lo que Dios hizo en tu vida. Y yo, pastor, no, por favor, pastor, déjame a mí aquí. Yo temblando, hermano. Pero fui. Y me levanté de arriba y empecé a contar mi testimonio. Y hablé por 15 minutos. Y a los 15 minutos cayó el poder de Dios. Pregúntale a Rosy que estaba ahí. Fue un reguero del Espíritu Santo. Dios empezó a sanar enfermos. Los endemoniados empezaron a gritar y a ser libres. Y yo lo único que hice fue lo que yo veía a mi pastor hacer. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo decía, en el nombre de Jesús. ¡Ay! Y los demonios salían. Sea sano en el nombre de Jesús. Y los enfermos se sanaban.
Yo hice lo que yo veía a mi pastor hacer. Yo ni sabía lo que estaba haciendo. Yo no sabía que cuando mencionaba el nombre de Jesús, el poder de Dios se manifestaba. Y yo no pensé nunca hablar delante de nadie, hermano. De nadie. Y menos en español, porque yo era puro americano. Amén. ¿Quién hace eso? Lo hace el Espíritu Santo. Desde ahí entendí que Dios tenía un llamado sobre mi vida. Y comencé a buscar a Dios a más profundo. Amén. Bendito sea Dios. Mira lo que dice. Abre conmigo Juan 16. Alabado sea el Señor. Él es el que santifica. Juan 16, 13. Mira lo que dice. Qué lindo es el Señor. ¿Cuánto aman a Dios? Amén. Amén. Mira lo que dice. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Estamos acá? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Escucha bien eso. El Espíritu Santo, cuando venga, tomará todo lo que es del Padre y nos dará a nosotros. ¿Estamos acá? ¿Cómo tú vas a conseguir eso? ¿A través de quién? El Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros experimentemos, que nosotros busquemos, que nosotros le pidamos a Dios el bautismo del Espíritu Santo, que le pidamos a Dios el Espíritu Santo que mora en nosotros y que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Amén. ¿Cuántos quieren crecer en este caminar? Amén. 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 Si tú quieres crecer en este caminar, pídele a Dios esa relación íntima con el Espíritu Santo. Y vas a ver a donde Dios te va a llevar. ¿Estamos acá? Amén. Y no es tarde, no importa la edad que tú tienes, no importa si eres un niño. Dios viene en estos tiempos para usar a los niños, para que lo sepas. El profeta Joel lo dijo, que en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y va a usar los niños y a los ancianos y a los niños, a toda edad, a todos que digan yo estoy dispuesto, Señor. Amén. Si tú le dices a Dios yo estoy dispuesto, Dios te va a usar a ti. Amén. Punto número 4. Él es el que nos da dones espirituales. Ahora se pone interesante. ¿Por qué no quiere limpiar? ¿Por qué no quiere purificar? Para poder confiarnos nosotros con unas perlas preciosas, con algo tan precioso que se llama sus dones. Él no le da sus dones a cualquier persona. Pero quiero decirte que cuando te lo dé son irrevocables. Nadie te lo puede quitar. ¿Estamos acá? Cuando Dios te mire y vea que tú estás apto para recibir algo tan precioso y tan glorioso como sus dones, quiero decirte que esos dones nadie jamás después te lo puede quitar. Amén. Ahora escúcheme bien, porque los dones no son cualquier cosa que se da ligeramente. ¿Por qué no se da ligeramente? Porque cuando Dios te da sus dones, tú te vuelves en un representante del poder de su reino. Amén. Y ahí lo vemos todos los días. Aquellos que le dio sus dones y después se deslizan y empiezan a hacer sus poca vergüenza por ahí. Y entonces la gente tiene cómo hablar de Dios. Mira, este decía que era de Dios. Sanó enfermo y profetizó. Y mira dónde está ahora. Se cayó con la primera mujer que le pasó por el lado. Por eso Dios no le da sus dones a todo el mundo.
Tiene que ser una vida purificada por el Espíritu Santo, una vida con una hambre de Dios y una vida con una comunión con Dios que esté a la par con Dios en el sentir por las almas que se pierden. Yo quiero decirte que si tú no estás sintiendo misericordia y amor por las almas que tú ves pasar por ahí perdiéndose, quiero que entienda que todavía tú no estás en comunión con Dios. ¿Estamos acá? Dios te va a empezar a dar la habilidad de mirar a la gente diferente cuando pasen por tu lado. Yo a veces me siento en el mall cuando mi esposa y la niña están comprando y yo no quiero entrar ahí porque eso es una media hora comprando. Yo me siento allá afuera y veo a la gente pasar y le veo en sus caras la agonía, le ven en sus caras la vida que están llevando. Amén. Y digo, Señor, ten misericordia de la humanidad. ¿Por qué yo siento eso? Porque el Espíritu de Dios está en mí. La persona de Dios está en mí. Y si Él está en mí, tiene que yo sentir algo que Él siente. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿O no es verdad que después de 40 años con tu esposa, tú empiezas a sentir las mismas cosas que ella y ella las mismas cosas que tú sin hablarse? ¿Por qué? Porque son una sola carne. ¿Sí o no? Mira lo que dice. Él es el que nos da los dones. Él capacita a los creyentes con dones espirituales para la edificación de la iglesia. Amén. Hable conmigo 1 Corintios. Vamos a volver a Corintios. Mira lo que dice. 1 Corintios 12. Bendito sea Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Conmigo van a aprender palabras. Yo no predico sino con la palabra de Dios. No sé hacerlo. 12. Bendito Dios, mira lo que dice el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 10. Del 1 al 11. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Escuche bien. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Sabes que cuando eras gentiles, se os extraviaba, llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Lo dije ahorita, tú no tienes que ir a los brujos, tú no tienes que ir a los espiritistas. Eso es camino a la perdición. Miren lo que dice. No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, cuando no conocías a Dios, se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Amén. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué tú le puedes llamar tu Señor ahora? Porque el Espíritu de Dios vino a ti, te convenció del pecado, te arrepentiste y ahora tú llamas al Señor tu Señor. Amén. Mira lo que dice. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Escucha. Hay muchos dones, pero todos vienen por el mismo Espíritu. Amén. Los dones no pueden llegar a tu vida sin el Espíritu. Si tú tienes un don y no tienes el Espíritu, tú eres un brujo. Ay, papá. Si tú tienes un don de adivinación y no tienes el Espíritu de Dios, tu don de adivinación no viene de Dios, viene de Satanás. Así es. Porque los hay o no los hay. Sí, Señor. ¿Sí o no? Sí. Todo don de parte de Dios viene a través del Espíritu de Dios. Tú no puedes tener un don de Dios y no vivir una vida de Dios. El que venga con espíritu de adivinación y no tiene a Dios, viene de parte de Satanás. Escuche bien los que están en las redes sociales.
Si te vienen a adivinar tus cartas y tu vida y no tienen a Dios, escapa por tu vida porque ese viene de Satanás. ¿Estamos acá? Porque Satanás también tiene sus dones. Pero tú buscas detrás de eso a ver lo que hay. Y cuando viene a ver, tu vida va de mal en peor, porque empezaste a consultar a los brujos y a los adivinos y a las cartas para saber tu futuro. Y cuando viene a ver, te quedas endemoniado y empiezas a ver cosas y sombras y cuantas cosas y no puedes dormir porque te endemoniaste. ¿Estamos acá? Escuche bien lo que el Espíritu de Dios le habla a la iglesia. Si no tienes el Espíritu de Dios, cualquier don que tú tengas no viene de Dios. Amén. Dice, ahora bien, hay diversos de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y hay diversos de mis ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todas es el mismo. Amén. Quiere decir que si tú ves un don por ahí, como lo ve mucha gente, hay brujos que se hacen millonarios. ¿Sí o no? Porque la gente los mira y los sigue y le pagan. Yo conozco a un ex sacerdote satánico, Babalao, que se convirtió a Cristo y el tipo era millonario. Con la brujería se hizo millonario. Y terminó en las calles de Nueva York en cuero, caminando enloquecido y endemoniado por las calles. Hasta que Cristo vino a su vida. Y hoy en día es un predicador. Qué lindo es el Señor, ¿no verdad? Qué lindo es el Señor. Entonces tú no puedes... Tú tienes que ver de dónde viene ese don, de dónde viene. Dice la Biblia, probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Estamos acá? Mira lo que sigue diciendo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Amén. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lenguas. Amén. Y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Estamos acá? Entonces, una de las razones por cual debemos de desear el Espíritu Santo, desear el bautismo del Espíritu Santo, y en otro momento vamos a estar estudiando sobre el bautismo. Amén. Una de las razones por cual deseamos eso es porque Dios quiere repartir dones. Te quiere usar con poder sobrenatural para alcanzar a esta humanidad. ¿Estamos acá? Y nosotros debemos de desearlo. Pero para obtenerlo tenemos que entregarle todo a Él. Todo. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. Bendito sea Dios. Punto número 5. Y terminamos aquí. El Espíritu Santo es nuestro intercesor. Intercesor. Intercede por nosotros. El Espíritu Santo, que nos conoce ahora a profundidad porque está en nosotros, es el que le intercede al Padre, ora por ti, le clama al Padre por ti, de cosas que tú mismo no entiendes. Amén. Sí, Señor. Su amor es tan grande y tan poderoso que el Espíritu de Dios intercede por ti de cosas que tú mismo no entiendes lo que está pasando. Pero por amor y misericordia a ti, Él lo hace para que tú recibes lo que tengas que recibir, aunque tú no entiendas lo que está pasando. ¿Cuántos están acá? Amén. Mira lo que dice. Dice,
El Espíritu Santo ayuda en la debilidad y intercede por los creyentes ante Dios. O sea, el Espíritu de Dios intercede delante de Dios por nosotros. Amén. Te levantas por la mañana y sientes una carga en tu corazón. Y tú no entiendes ni por qué. Y escúchame bien, que cuando tú te levantes y te sientes así por ninguna razón, no hay razón. Tú dices, pero ¿por qué yo me siento así si no hay razón? Es que Dios quiere que vayas a orar. Escúcheme bien, no dejes que pase el día con ese sentir. Métete en oración porque Dios te quiere revelar algo o quiere interceder por ti de algo que tú no sabes por qué lo estás sintiendo, pero algo está pasando en los lugares espirituales que quizás tú no ves con tus ojos, pero Dios sí lo ha visto. Amén. Y tú lo estás sintiendo aquí porque lo estás sintiendo en tu alma y lo estás sintiendo en tu espíritu. Amén. Y Dios te dice, vete a orar. Cuando te levantas deprimido por la mañana y tú dices, ¿por qué yo estoy deprimido si todo está bien? Son ataques espirituales. Amén. Y tienes que entender que en ese momento debes de ir a buscar a Dios. Amén. En oración. O donde sea que estés, estás tirando para arriba. Señor, mira este sentir que tengo en mí. Envía tu Espíritu Santo, Señor, que te cede por lo que está pasando, Señor. Yo no entiendo lo que está pasando, pero tú sí lo entiendes. Amén. Romanos 8. Abre Romanos 8. Mira lo que dice. ¿Cuántos están entendiendo hoy la palabra? ¿Cuántos están conociendo el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos acá? Romanos 8. Mira lo que dice. Y el versículo 26 y 27. Bendito Dios. Dios es tan lindo, tan bueno con nosotros. Dice así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Escúcheme acá. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues de qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escucha bien eso es tremendo, hermano. Dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros, aunque nosotros no sabemos por cuál interceder. Entendamos que nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para poder caminar en victoria siempre, porque el Espíritu de Dios ha sido enviado a nuestra vida, que aún Él intercede por nosotros cuando nosotros no entendemos lo que está pasando. ¿Quién se le ocurre eso? Dios se le ocurrió eso porque nos ama. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? Todos nosotros. Amén. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No solo, dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oh my God. Conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Conforme a la voluntad de Dios para ti, aunque tú no sepas cuál es, el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros, por la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuántos están entendiendo? Cuán importante no es tener ese Espíritu Santo, conocer ese Espíritu Santo, pedirle a Dios ese Espíritu Santo, sacar tiempo para poder comunicarte y para poder estar un tiempo con el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Iglesia de Jesucristo, aquellos que me están escuchando por las redes. Comienza desde hoy, escúchame, los tiempos son tiempos peligrosos.
Yo puedo decir que los que no tienen una íntima relación con el Espíritu Santo van a pasar mucho trabajo con las cosas venideras. Amén. Porque no van a entender ni van a saber lo que está pasando. El Espíritu Santo es el que nos va a mantener firme en las promesas de Dios cuando vengan esas cosas. Amén. Y hay muchos espíritus engañadores sobre la faz de la tierra. Pero dice que el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar hacia toda verdad. No va a haber nadie que nos pueda engañar. Amén. Siempre y cuando tú te mantengas cerca y en intimidades con el Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Vamos poniendo de pie en esta noche. Qué lindo Jesús. Mi alma alaba a Jehová.